Bien, amados, ¿cómo están? Dios me les siga bendiciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Algunos pastores, aunque no todos, bien intencionados, con buenas intenciones, pero por otra parte, un poquito mal informados, pues les han enseñado a las iglesias y especialmente a la mujer creyente cristiana en cuanto a la enseñanza que Pablo enseña en 1 de Timoteo 2, del versículo 11 al 15, en la cual muchas veces el hombre como figura masculina piensa que el hombre es el que predica, es el que enseña la palabra. Y la mujer pues no puede predicar y enseñar la palabra porque la mujer no tiene esa participación. Yo estoy haciendo un pequeño análisis bíblico de lo que Pablo está realmente hablando aquí y realmente yo no he encontrado en la cual Pablo enseñe en esta carta que Pablo le quita el derecho, que Pablo le quita el privilegio y la bendición de que una mujer pueda aprender, ser educada, ser bendecida, aprendiendo y número dos, enseñando el evangelio. Yo no he visto que Pablo tenga una negación hacia la mujer que le prohíba a la mujer enseñar el evangelio de Cristo. Así que para poder desarrollar este tema, pues me gustaría cariñosamente hablar de este tema con mucho amor y respeto para presentarles a ustedes este pequeño análisis bíblico en la cual Pablo no enseña a la mujer creyente ni tampoco le niega el derecho y la bendición y los beneficios de que la mujer aprenda y número dos, también enseña la palabra del Señor. Así que comencemos en el nombre del Señor. Vamos a comenzar en 1 de Timoteo, capítulo 2, comenzando con el 11 hasta el 15. Hasta el 15. Pablo dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino en estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor y en santificación con modestia. ¿Están listos para comenzar esta interpretación bíblica y este análisis bíblico que yo quiero compartir humildemente y cariñosamente hacia ustedes? Vamos a comenzar para la gloria y la honra del Señor. Cuando Pablo menciona aquí, la mujer aprenda en silencio. La palabra silencio, cuando hacemos un pequeño análisis de la palabra griega, la palabra silencio, aparece en el griego, aparece como un sustantivo dativo, singular femenino. En el griego la palabra silencio aparece en el griego como un sustantivo dativo y aparece como un singular. Léxicamente hablando, directamente la palabra léxica, que es la palabra silencio, pues aparece escrito y traducido de esta forma, Jesuía. Aparece léxicamente hablando, aparece como interpretado y traducido como Jesuía, que viene siendo la palabra silencio. ¿Ok? Lo poquito que interpreta aquí el griego de la palabra silencio es silencio, reposo y la palabra quietud, que viene siendo estas tres palabras. Estas tres palabras. Para analizar algunas palabras del griego, léxicamente hablando, habría que uno transportarse al periodo de tiempo bíblico de las iglesias primitivas
y también al tiempo de los griegos, para que en ese tiempo de los griegos y en ese periodo de tiempo de la iglesia primitiva, poder lograr, buscar y lograr entender qué interpretación y significado le dan las iglesias primitivas y también en el griego de la misma palabra silencio, para luego pues transportarla al periodo de tiempo nuestro y poderle dar una mejor interpretación, que es lo que se conoce como transliteración. A eso se le conoce como transliteración. Trasladar una palabra de la cultura griega y la iglesia primitiva y tratar de interpretarla de cómo ellos la interpretaban y cómo nosotros podemos interpretarla dentro de nuestra cultura y nuestra generación actual, que es la palabra silencio. Aquí en el griego aparece interpretada como silencio, reposo y la palabra quietud. Ok, dentro de lo que es la interpretación de la palabra silencio, algunos pastores han interpretado quizás con buenas intenciones, claro, quizás con muy buenas intenciones, pero por otra parte, un poquito mal informados, han interpretado que la palabra silencio significaría que la mujer calle y no hable. No hable para hablar nada, ni tampoco hable para enseñar nada, sino que es un silencio total. Pero no es así. La palabra correcta de interpretación, la interpretación correcta léxicamente del griego para la palabra silencio es una pausa. Es una pausa pasivamente donde Pablo se dirige hacia la mujer y le dice que se mantenga en silencio pasiblemente en una pausa para que Pablo pueda dirigir su mensaje de la enseñanza hacia la mujer, dirigido a la mujer. Pero Pablo no le está diciendo que silencie su boca y nunca hable o nunca enseñe, sino es una pausa pasible, corto, tomando de ejemplo. Vamos a suponer, como un ejemplo, que yo estoy hablando con ustedes, me estoy comunicando con ustedes y de momento el teléfono suena. Entonces yo tengo que hacer una pausa de esta manera. Hello, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Mira, llámame después porque estoy ocupado hablando con los hermanos, ¿ok? Dios te bendiga, los vemos luego, gracias, ¿ok? Ok, hermano, hice una pausa para continuar. El silencio que Pablo le pide a la mujer no es un silencio total, que no hable, sino es un silencio donde la mujer aprenda a escuchar el mensaje que Pablo quiere enseñar. Ahora, hay otra cosa más que es importante, que dentro de lo que es la cultura de las iglesias primitivas, para aquellos tiempos, tanto el hombre como también la mujer, pues no tenía la suficiente educación como para comportarse apropiadamente, en comparación a la cultura y a la generación actual de nosotros, que hoy en día los hombres y las mujeres en la actualidad pues están un poquito mejor educadas o educados. Pero tenemos que considerar también los periodos de tiempo y la cultura y la generación de aquella época, donde la mujer por la mayoría no tenía una buena educación como hoy en día la tenemos. Significa que la palabra léxica del griego, Jesugía, que es la palabra silencio, no es un silencio total de que la mujer calle y no hable ni enseñe. Es un silencio que la mujer aprenda. Es un aprender. La interpretación correcta es que Pablo desea que la mujer aprenda. Aprenda a mantener un silencio con la intención, con la idea y la intención de Pablo enseñarle el evangelio, la doctrina, y la mujer pueda aprender y luego enseñar. ¿Está claro? ¿Han entendido? Amén. Continuamos para la gloria del Señor. Continuamos. Luego Pablo dice
en el versículo 12. Vamos allá al versículo 12. Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino en estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y luego Eva. Ok, vamos a trabajar primero el versículo 12 y luego el versículo 13, poquito a poquito, ¿ok? Cuando Pablo enseña porque no permito, vamos a analizar del griego la palabra no permito, que viene siendo el versículo 12. Ok, la palabra no permito en el griego aparece como un verbo presente activo, indicativo, y también aparece como en primera persona singular. Primera persona singular. Un verbo presente activo. Pablo aquí lo está interpretando como un periodo de tiempo activo y presente. Pero Pablo no está transportando. Pablo no está trasladando este verbo presente activo indicativo, que también aparece como en primera persona singular. Pablo no lo está transportando a todos los tiempos, sino que Pablo aquí está resolviendo un problema específico, un problema muy serio y específicamente en estas iglesias. En estas iglesias había un problema específico donde Pablo está resolviendo un problema número uno de que habían falsos maestros que estaban tratando de cambiar el mensaje doctrinal que Pablo estaba enseñando por revelación del Espíritu Santo hacia la iglesia. Y incluía algunas mujeres, no todas las mujeres, pero incluía algunas mujeres. Ok, pero antes de yo seguir trabajando con la interpretación, cuando Pablo aparece aquí diciendo, no permito, pues la palabra léxica del griego de la palabra no permito es epitrepo. La palabra epitrepo. Esta es la palabra léxica del griego que viene siendo no permito, especialmente permitir, el verbo permitir. Entonces, esta palabra léxica del griego permitir con el negativo no permito, Pablo no la está transportando a toda la generación de todas las iglesias en tiempo presente, sino que Pablo la está dirigiendo en una época específica, cuando aquí aparece verbo presente activo indicativo, primera persona. Vamos a ver qué significa entonces la palabra primera persona. Al leer el versículo 12, Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni, ve, una conjunción que es ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo está diciendo que no le permite a la mujer, que no está diciendo, no le permite a la mujer ejercer dominio hacia el hombre, indicando a todos los hombres, porque la palabra hombre aquí aparece como un singular, aparece como un sustantivo singular, no plural. Significaría que si la palabra hombre aparecería en el griego como un singular, sustantivo singular, se está refiriendo únicamente y específicamente que Pablo le indica que no permite que la mujer tome en señorío, control o enseñe al hombre, que viene siendo a su marido, a su esposo, a su esposo, ya que la palabra mujer como sustantivo y la palabra hombre como sustantivo, ambas aparecen como un singular, primera persona singular. Si Pablo dijera que no le permite a la mujer tener el señorío hacia todos los hombres de la congregación de la iglesia en general, pues entonces tiene que aparecer como un plural.
indicando a todos los hombres de la iglesia general, pero aparece como un singular, indicando que Pablo está enseñando que no le permite a la mujer enseñorearse sobre su propio marido. La acción recae sobre su propio marido hacia una persona específica, que Pablo está indicando un problema de asunto matrimonial, de hombre en el matrimonio, no general hacia todos los hombres, no general. Poquito a poquito llegamos, no te preocupes, en el nombre del Señor. Vamos a continuar. Entonces, cuando Pablo dice aquí, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino en estar en silencio, Pablo está tratando de resolver un problema específico con esta iglesia en aquella época, en aquel tiempo. Un problema muy serio. Y para eso pues tendría que analizar un poquito el contexto, el antes y el después. Pues vamos a analizar el contexto. Vayan buscando el contexto aquí mismito en la primera carta de Timoteo, pero esta vez en el capítulo 1, comenzando con el versículo 3 en adelante. Capítulo 1, voy a usar esta Biblia. Ok, voy a usar esta traducción y esta versión de la Biblia que es lenguaje actual. Ok. Primera Timoteo capítulo 1, comenzando el versículo 3 en adelante. Dice Pablo: cuando yo me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. Y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparte enseñanza falsa. Ahora, pues tenemos que tener conocimiento y entendimiento que la idea de Pablo hacia la mujer no es impedir a la mujer que crezca, madure, sea equipada, sea perfeccionada y que mucho menos enseñe. La idea de Pablo no es impedir que la mujer realice una función o un desempeño de aprender y luego enseñar. La idea de Pablo es que Pablo aquí, la idea de Pablo es que Pablo está resolviendo un problema muy serio. Y el problema serio que Pablo está resolviendo es el problema de falsos maestros que trataban de cambiar la doctrina del evangelio que Pablo enseñaba a estas iglesias. Ahí comenzamos. Ese es el problema principal, ese es el núcleo. Es lo que se llamamos el núcleo o la idea central de las primera y segunda cartas de Timoteo. ¿Ok? Continuamos. Continuamos. Pablo dice: allí hay ciertas personas que imparten enseñanza falsa y Pablo dice a Timoteo: ordénales que no lo hagan más. Pablo está dando una orden, un imperativo. Dile que no lo hagan más, que por favor no cambien la doctrina de la enseñanza del evangelio que yo les estoy enseñando a las iglesias. Pablo continúa: diles que no permitan, diles que no pierdan el tiempo estudiando historia falsa y la interminable lista de sus antepasados. Lo que se interesan en esas cosas discuten por nada. Y eso no los ayuda a conocer los planes de Dios. Esos planes solo podemos conocerlos si confiamos en Dios. Te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar de esa manera. Algunos han dejado esa clase de amor y pierden su tiempo en discusiones tontas. Ok, pues ya estamos entendiendo o comenzamos a entender que Pablo, el enfoque de Pablo no está en impedirle a la mujer que crezca, que aprenda y que enseñe.
El enfoque de Pablo y la preocupación de Pablo está en que en esta iglesia habían falsos maestros que impartían enseñanzas falsas. Ahora, como complemento y parte de estos falsos maestros que Pablo estaba reconociendo que estaban enseñando otra doctrina distinta, otro mensaje del evangelio diferente, pues Pablo se dirige a la mujer. Se dirige a la mujer. ¿Por qué razón? Porque algunas, no todas, algunas mujeres estaban siendo contaminadas por estos falsos maestros. Algunas de estas mujeres estaban aprendiendo esas mismas falsas enseñanzas y la estaban transmitiendo hacia adelante, la estaba enseñando, en la cual Pablo quería evitar y prevenir estas enseñanzas. Por eso es que Pablo ordena y le dice a la mujer, diciendo en el capítulo 2, versículos 11 y 12, la mujer aprenda. Pero cuando Pablo aparece y habla la palabra aprender, Pablo dice, aprenda en silencio. Que la mujer aprenda la doctrina correcta. No es la doctrina de estos falsos maestros que estaban cambiando la verdad bajo ninguna circunstancia. Pablo les estaba impidiendo a la figura femenina, a la mujer, que aprendan y número 2, que enseñen. ¿Ok? Ok, perfecto. Gloria a Dios. ¿Por qué Pablo no les permite a la mujer hablar o enseñorearse del hombre en el versículo 12? En el versículo 12. Cuando Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pues Pablo dice que es al hombre que es su marido. ¿Y por qué razón Pablo no le permite? Hay dos motivos. No, dos motivos. Una de ellas es porque Pablo está interesado en que la mujer aprenda la sana doctrina correcta y no es la falsa doctrina distorsionada y tergiversada de algunos maestros, en la cual algunos maestros enseñaban falsa doctrina, tergiversaban la palabra y como resultado y consecuencia la mujer estaba siendo contaminada aprendiendo eso mismo. Ahora vamos a ver la segunda razón. Del mismo versículo 12, vamos a ver la segunda razón. Pablo dice en el versículo 13, vayan conmigo. ¿Ok? Vayan conmigo. Porque Adán fue formado primero y luego Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, una combinación del versículo 13 y 14, una combinación de ambos versículos. Pablo está enfatizando aquí que a Pablo le preocupa los engaños de los falsos maestros. Por eso es que Pablo está enfatizando como el núcleo, está enfatizando en el versículo 13 y 14, porque Adán fue formado primero y luego Eva, y en el versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero permaneciendo en el versículo 12, continuando, con el versículo 12 continuando, cuando Pablo dice, porque no le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Pablo está usando este ejemplo, haciendo un recordatorio a la forma como Dios habló en Génesis al hombre y a la mujer y lo que ocurrió. Pues para eso vamos a ir un momentito a Génesis. Pero antes de yo ir a Génesis, me gustaría comentar lo que Pablo escribe en la primera carta de Corintios, capítulo 14, que yo sé que hay algunos que también le preocupa lo que Pablo escribe en la primera carta de Corintios 14, versículos 34 y 35. Vamos para allí. Vayan conmigo. Pablo dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar,
sino que estén sujetas, como así también la ley lo dice. Perfecto, vamos a interpretar. ¿Están listos? ¿Están ready? Comenzamos. Cuando Pablo escribe aquí en el versículo 34, que callen la mujer en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como así lo establece la ley. Pregunta, ¿cuál ley? ¿La ley de Moisés o la ley de Dios directamente en Génesis hacia Adán y Eva? Ok, vamos a interpretar. La ley de Moisés sí hablaba algo en relación al matrimonio. Lo que la ley de Moisés hablaba en referencia al matrimonio es que la mujer esté sujeta, como la ley lo dice. Pero nunca la ley de Moisés le ordenó a la mujer que la mujer calle. O sea, dándole una restricción. No le ordenó eso. Sino que la ley de Moisés sí ordena que la mujer se someta en obediencia y no se enseñoree del hombre. Y Pablo da la razón. Aquí, por lo menos en la primera carta de Corintios 14, versículo 34. Y Pablo dice, porque así lo dice la ley. Pues vamos a ver dónde está esa ley. ¿Están listos? ¿Están ready? Continuamos. Vamos a dirigirnos un momentito. Vamos a pasar. Discúlpame. Discúlpame. Para que el video no, para que el video no sea muy largo, porque yo sé que hay algunos, no todos, pero algunos, que les gustan todo corto y rápido. Discúlpame, con todo respeto. Pues vamos a tener consideración. Vamos a hacer una pequeña pausa y pausar para continuar con el video 2, para ir a Génesis y discutir dónde está esa ley. ¿Dónde está esa ley? ¿Y qué dice esa ley de parte de Dios? Para continuar, ¿ok? Pasemos al próximo video para continuar, ¿ok?